Vamos a comenzar por lo básico que se debe saber, que es el manejo del IDE, el entorno de desarrollo integral. Yo voy a crear un programa muy sencillo. Voy a ir a File, New, y voy a crear un BCL Form Application. Bueno, yo voy a agregarle a este programa algunos componentes. Voy a agregar una caja de texto, un label, un botón. Voy a agregar un componente memo. Vamos a agregar un group box. Vamos a dejarlo así por ahora. Entonces vamos a recordar, estos temas se habían visto en capacitaciones anteriores, pero vamos a retomarlos. Es posible que en el proceso de certificación, aunque sea, caiga una pregunta del entorno de desarrollo. Entonces vamos a recordar, como quien dice, son 60 preguntas, con que aseguremos una más, vamos sumando puntos. Comenzamos por la estructura. La estructura me muestra todos los componentes que se encuentran dentro de mi entorno de desarrollo. Entonces, en este caso tengo un formulario visual. El formulario visual pues tiene componentes y los puedo ver de esta forma. Entonces yo puedo desplazarme por la estructura, seleccionar el componente y a su vez pues manipular propiedades y eventos de este componente. Listo. Esta estructura no solo no solo tiene una vista a nivel de diseño, sino que también tiene una vista a nivel de código. Bueno, al principio me aparecen unos errores que parecerían errores. Voy a compilar la aplicación y automáticamente desaparece. Cada vez que yo compile, Delphi actualiza y verifica la lista de errores. Entonces actualiza esa lista con cada compilación. Entonces ya puedo ver diferentes cosas que aparecen. Por ejemplo, veo que tengo una clase. La clase tiene un área published. Entonces, todo lo que no esté bajo un ámbito declarado o bajo un alcance, por defecto es published. Yo a esta clase le puedo declarar en otras áreas variables. Y me doy cuenta que se actualiza la estructura. Entonces la estructura no solo la voy a ver a nivel de diseño, sino que también me va a ayudar mucho a nivel de código a explorar lo que contiene. Entonces veo una sección que se llama clases. Si yo creo una nueva clase, cualquier clase, esta clase va a aparecer también en la estructura. Vamos a poner otra cosa. String. Ok. Entonces voy a reducir y veo que ya me aparece la clase. Entonces aquí me van a aparecer todas las clases que yo tenga definidas dentro de mi unidad. Bueno, también voy a ver variables, voy a ver constantes que uses, la cláusula uses, perdón. Entonces yo voy a agregarle a esta unidad un nuevo formulario, lo voy a dejar ahí. Las variables que me aparecen son variables o constantes a nivel global. Dentro de la unidad hay una sección de declaraciones globales. Entonces yo puedo declarar en esta parte diferentes tipos de variables.
y automáticamente él se va a actualizar. Entonces, pues me facilitaría un poco el hecho de mirar o verificar qué variables, cuáles son los tipos de datos, todo. Y en los uses, pues van a aparecer todos los uses que yo tenga en esta unidad. Entonces, yo había agregado un nuevo formulario, voy a presionar uses, lo voy a seleccionar, él se actualiza y por aquí ya me aparece el unit 2 que yo acabo de usar. Bueno, esto es con respecto a la pestaña de estructura. Tenemos el Object Inspector. Este está dividido en propiedades y eventos. Bueno, a nivel de propiedades yo puedo jugar con diferentes propiedades, puedo ver los diferentes objetos que se encuentran dentro de mi unidad, incluyendo la clase o el formulario principal. En este caso, pues, esta unidad contiene una clase llamada T4.1 que representa el formulario principal. Entonces puedo jugar con diferentes tipos de propiedades. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de las propiedades que podemos trabajar. Por ejemplo, el control o la propiedad active control. La propiedad active control me va a decir cuál es el componente que va a ganar el foco en el momento en que la aplicación inicie. Si yo despliego la aplicación, me doy cuenta que aparece button 1, edit 1, for 2, que sería la nueva unidad que yo agregué, el group box, el memo, pero me doy cuenta que el label no aparece, por una simple razón. El label, el componente label como tal, no va a ganar el foco nunca. O sea, no hay una forma de que ese componente gane el foco. Una caja de texto ganaría el foco. Por ejemplo, voy a seleccionar el memo, selecciono primero el formulario y en la propiedad active control voy a desplegar y seleccionar el memo 1. Cuando yo ejecute mi aplicación, me doy cuenta que el control memo 1 gana el foco. Entonces con el label no hay forma de que el componente label gane el foco. Bueno, yo lo voy a dejar en blanco, que por defecto agarre el foco. Bueno, hay otra propiedad que es alpha blend. Alpha blend realmente es la transparencia que va a tener mi formulario. Para que yo pueda trabajar con la transparencia del formulario, yo tengo que colocar esa propiedad en true. Por defecto, ella se encuentra en falso. Entonces, coloco la propiedad en true y me doy cuenta que debajo de alpha blend hay alpha blend value. 255 es el valor máximo de opacidad, o sea, la transparencia es nula para el valor de 255 y sería total la transparencia para el valor de 0. Entonces, por ejemplo, si yo coloco 200 y ejecuto mi aplicación, me doy cuenta que mi formulario está un poco transparente. Ok, entonces yo voy a hacer un ejemplo con estas propiedades. 255 lo voy a dejar. Hay un componente llamado track bar. Lo voy a agregar. Trackbar tiene algunas propiedades dentro del inspector de objetos. Una de ellas es max y min.
que se me han perdido. Por acá están. Entonces, valor mínimo 0, valor máximo le voy a decir que sea 255. Y voy a ir al evento on-chain de este trackbar. Puedo ingresar por acá, dando doble clic al evento o dando doble clic al componente. Entonces sería exactamente lo mismo si yo doy doble clic al evento. Entonces puedo decir for 1 punto alpha blend value va a ser igual a 255 es el valor máximo menos trackbar 1 punto position. Y voy a ejecutar mi aplicación. Entonces, a medida que yo muevo el trackbar, el formulario se va colocando transparente hasta el punto que desaparece y lo vuelvo a aparecer. Obviamente yo aquí no he soltado el clic en ningún instante. En el momento en que yo suelte el clic, el formulario queda de esa forma. Entonces, si lo dejo en 0, pues suelto, pierdo el formulario. Entonces voy a detener mi aplicación, por eso la ejecuté con depuración. Bueno, a nivel del formulario, de propiedades del formulario, podemos encontrar diferentes propiedades, por ejemplo, autoscroll, si es necesario que aparezca en scroll bar, pues que aparezca automáticamente. Autosize, hay una propiedad interesante, por ejemplo esta, borde icons, si me doy cuenta esta se puede desplegar y yo puedo jugar con los botones, por ejemplo el botón maximizar lo acabo de bloquear, entonces realmente aparece bloqueado. ¿Cómo puedo bloquear el botón de minimizar o quitar todos los botones que están por defectos? Inclusive puedo colocar un contexto de ayuda si pues yo he configurado un archivo de ayuda o algo por el estilo. Bueno, borde style. Entonces esto es muy parecido a la propiedad anterior, pero es con respecto al borde del formulario. Por ejemplo, la propiedad diálogo sería algo muy parecido a el estilo de diálogos, como cuando yo hago un show message o un message box o un alert en JavaScript. Entonces, por ejemplo, que no tenga nada, puedo quitar todos los bordes completamente del formulario. Si yo ejecuto la aplicación, pues no tendría forma de ampliarla. Al F4 sigue funcionando. A ver, al F4 puede detener mi aplicación. Normal. Entonces hay varios estilos para el borde del formulario. Entonces yo lo voy a dejar sisiable, que es el valor por defecto que se encuentra. Bueno, Caption, un error común es confundir la propiedad Caption de los objetos que tengan esta propiedad con la propiedad name o name. Entonces, una cosa es el caption de los objetos va a ser la etiqueta o la leyenda o el texto visible que se va a ver en tiempo de ejecución. Por ejemplo, formulario 1. Y otra cosa muy diferente es la propiedad name o name. Entonces, muchas veces las personas quieren limpiar el texto de un objeto y borran esto. Y aquí vemos un error. En el caso del formulario,
no los muestra de una. En el caso de los componentes que están dentro de ese formulario, es muy posible que no nos muestre nada. Entonces, un componente debe tener un nombre. Todo objeto debe tener un nombre que lo identifique, debe tener un identificador. Entonces yo le voy a volver a colocar for1. Listo. Lo mismo pasa con los objetos. Por ejemplo, las cajas de texto tienen una propiedad text. Entonces mucha gente quiere limpiar el texto que está por defecto dentro de la caja de texto y en vez de limpiar la propiedad text, llegan y limpian la propiedad name. Claro, en el momento en que yo quiero ingresar a las propiedades o a los eventos de ese componente, me genera un error como este. No puede crear un método para un componente sin nombre. Entonces, es importante no confundir este tipo de propiedades. Les voy a volver a limpiarlo. Bueno, voy a seleccionar el formulario. Continuemos. Bueno, hay ciertas propiedades extras que me ayudan un poco en el diseño gráfico. Por ejemplo, la propiedad position. Entonces, hay dos cosas, Desktop Center y Screen Center. Desktop Center. En algunas configuraciones de escritorio, yo puedo configurar, cuando tengo múltiples pantallas, el escritorio de dos formas. El escritorio duplicado o el escritorio extendido. Cuando el escritorio está extendido, las dos pantallas tienen realmente un solo escritorio. Entonces, si yo selecciono la propiedad Desktop Center, le estoy diciendo en el centro del escritorio, y si el escritorio está extendido, el centro del escritorio realmente sería una mitad en una pantalla y otra mitad en otra pantalla. Y algo muy diferente es Screen Center, centro de la pantalla. O sea, el centro de la pantalla en donde se ejecute la aplicación. Si yo tengo 5 pantallas, en la que yo ejecute la aplicación, se sitúa en el centro de esa pantalla. Entonces yo lo voy a dejar default post only. Bueno, por acá otra propiedad que nos interese del formulario. Todo lo estoy haciendo a nivel del formulario. Windows State. Entonces yo puedo decir que mi aplicación apenas se ejecute, inicia minimizada. Yo voy a ejecutar esta aplicación. Si me doy cuenta ya ejecutó, pero está minimizada. O puedo decirle que inicie maximizada. O normal. Personalizada por el usuario sería una ejecución o un Windows State normal. Bueno, algo más que podemos ver, bueno, propiedades a nivel de otros controles. Por ejemplo, trabajando con este componente textbox, veo que hay algo que dice alineación. Esta propiedad align va a tener un comportamiento un poco diferente dependiendo del tipo de control que yo esté trabajando. ¿Para qué tipos de controles funcionaría perfectamente? Para tipos de controles contenedores. Por ejemplo, este groupbox es un objeto contenedor, entonces para él funciona muy bien. Voy a hacer una prueba, por ejemplo, le voy a decir que se alinee button. Él se alinea automáticamente a la posición del botón y si el formulario se redimensiona, el control se redimensiona automáticamente y no hay poder humano que lo mueva de ahí.
Si yo lo intento mover, él automáticamente se redirige y se ancla en esa posición. Al cliente, él se acomoda en todo el cliente libre. Cuando me refiero a todo el cliente libre es que yo puedo tener varios controles alineados a diferentes posiciones del formulario. Entonces, el área que no esté alineada o que el área que no tenga ningún control, ese es el área libre del cliente. Entonces, yo voy a ejecutar esta aplicación. Si se dan cuenta, esa caja de texto toma toda el área del cliente. El comportamiento sigue siendo como el de una caja de texto común y corriente. Entonces no voy a tener múltiples líneas, no es un componente menú o un text area. Bueno, entonces así como hay al button, al cliente, puede ser personalizado. Entonces yo defino el tamaño de mi control. Entonces mi control se mantiene en esa posición. Puedo seleccionarlo o alinearlo a la izquierda, a la derecha, a la parte superior del formulario, ¿no? O por defecto colocarle ninguno. Bueno, hay otra propiedad que se puede trabajar en conjunto con Alim para hacer un poco más dinámico este proceso, y es la propiedad anchos. Anchos literalmente traduce anclaje. Entonces yo voy a anclar mi control con respecto a un lado del formulario o a varios lados del formulario. Por defecto está anclada a la izquierda y a la parte superior del formulario. Yo puedo anclarla a la parte derecha del formulario y miren lo que sucede. Entonces el control tiende a mantener la distancia o la simetría a las esquinas a las cuales se alinea. Ok, aquí me generó un error. Minimizo esto. Bueno, entonces si yo coloco el anclaje de la caja de texto en button, él va a mantener la relación con respecto a la parte inferior del formulario. Ahora, jugar con la posición del objeto con respecto a cuando el formulario se amplía o se reduce, que el control como tal cambie su posición, eso sí me toca hacerlo a código. O sea, me tocaría jugar con los eventos del formulario. El formulario tiene un evento, creo que es Rosice. Correcto, acá está. Entonces, cada vez que el formulario cambia de tamaño, él ingresa a ese evento, y al ingresar a ese evento me toca preguntar por el hex, preguntar por el width, sacar el cálculo de los porcentajes, cuál era el porcentaje de las distancias del objeto con relación al hex y al width, cuál debería ser el nuevo porcentaje con la redimensión del formulario. Bueno, siguiendo con la caja de texto, bueno, yo puedo jugar con las propiedades Bevel y cambiar un poco las interfaces del botón. Si se dan cuenta, cambia un poco, no se aprecia mucho, pero alcanza a cambiar. Entonces, cambia un poco la apariencia del control, da una interfaz un poco diferente. Bueno, esto ya es diseño y pues sería, como quien dice, bajo los requerimientos de cada programa o del diseño de cada programa. Lo voy a seleccionar
Voy a volver a las propiedades Bevel y los voy a dejar en nada. Bevel Outer. Estas no se notan tanto si no hago el cambio en las otras dos propiedades Bevel. Bueno, entonces hay diferentes propiedades. Esto es el inspector de objetos. Por ejemplo, miren el control sin bordes, la caja de texto sin bordes, ahora con bordes. Entonces puedo jugar con muchas cosas, por ejemplo, los controles o el cursor, cómo se va a comportar cuando yo haga drag and drop. Esto sería para activar el drag and drop. Enable, si quiero que la caja de texto esté habilitada o deshabilitada. En este caso está deshabilitada. Si ejecuto mi aplicación, nunca voy a poder ingresar a la caja de texto. Bueno, max length me limita el número de caracteres que va a soportar esta caja de texto. Por ejemplo, si yo le coloco 3 y lo ejecuto, entonces 1, 2, 3, y cuando sigo escribiendo, simplemente no puedo. Number only, solo me va a recibir números, pero aclaro algo con la caja de texto, solo me recibiría números enteros. ¿Por qué? Para él, para esa caja de texto, solo va a recibir caracteres que representen un número. Lo que quiere decir, si yo quiero escribir 5,3, la coma o el punto no es un número, es un carácter diferente a numérico. Sí, es un símbolo. Entonces, en este caso, pues, aparte de que solo me va a recibir 3 caracteres, si yo intento escribir algo que no sea número, él me lo valida. Ese mensajito que dice carácter no admitido sale automáticamente. O sea, apenas yo activo la propiedad onlyNumber, el carácter sale. Entonces solo podría escribir números. Si yo intento escribir un punto o una coma, pues carácter no válido. Y solo voy a recibir 3 caracteres. Esto es un poco un enfoque a las propiedades que podemos trabajar. Bueno, la propiedad visible, si quiero que el control sea visible en tiempo de ejecución o que no sea visible en tiempo de ejecución. Y pues ya el Wix y el Hedge, ese sí lo trabajan en diferentes lenguajes, trabajar el ancho, trabajar el alto del control. Bueno, eso es como con respecto a ciertas propiedades. El manejo de eventos. El manejo de eventos simplemente es posicionarme sobre un evento, dar doble clic sobre el evento y escribir el controlador de eventos o escribir el código para ese controlador de eventos. En este caso, yo acabo de ingresar al evento click de la caja de texto, escribí un show message. El mismo funcionamiento sería para el resto de eventos. Apenas yo dé clic sobre la caja de texto, pues entra el show message. Bueno, vemos, vamos a pasar un poco vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de área del entorno de desarrollo y encontramos la paleta de componentes o el tool palette, o más bien paleta de herramientas. Listo. Por defecto, Delphi viene de esta forma configurado. Cuando yo lo instalo, la paleta de componentes de la parte superior no aparece. Para que aparezca, tengo que dar clic derecho sobre esta área, se despliega este menú y selecciono la opción Component. Listo. En los inicios de Delphi, esta paleta de componentes no existía.
existía esta de la parte superior. De hecho, la de la parte superior se llama diferente, se llama Component Palette o paleta de componentes. Esta se llama Tool Palette, paleta de herramientas. Eh, Delphi pues ha cambiado de dueños en varias ocasiones. Al principio era de Borland, luego pasó a ser de CodeGear, y cuando fue de CodeGear esta paleta desaparece, la parte superior, y incorporan esta. Bueno, a los desarrolladores clásicos de Delphi no les gustó porque estaban acostumbrados a la paleta superior. Mandaron cientos de quejas a Embarcadero. Pues de hecho, a mi opinión personal, es más fácil esta paleta que esta, pero si tengo las dos es mucho mejor. Luego, versiones después de Delphi, volvieron a agregar esta paleta de componentes y dejaron la paleta de componentes y la paleta de herramientas. Bueno, aquí voy a encontrar los diferentes tipos de componentes que encuentro. Se encuentran los mismos componentes dentro de las dos paletas. La única diferencia real es el buscador. Los buscadores son totalmente independientes. O sea que si yo busco algo en este buscador, él me filtra, pero la otra paleta de componentes se mantiene intacta. Ok. Entonces, con respecto a los componentes, hay componentes visuales y componentes no visuales. Esto puede caer en el examen. Por ejemplo, te pueden preguntar, ¿el componente CLI en DataSec es un componente visual o no visual? ¿Verdadero o falso? Con preguntas en teoría muy sencillas, pero que lo pueden corchar a uno por no tener claro los conceptos de los componentes. Así como hay componentes visuales y no visuales, hay unidades visuales y unidades no visuales. Por ejemplo, un módulo de datos es una unidad no visual. Solo es visible en tiempo de diseño, jamás es vista en tiempo de ejecución. Así existen muchos componentes. Bueno, a su vez Delphi filtra los componentes dependiendo del módulo en el que me encuentre. Entonces, si un módulo es un módulo no visual o es una unidad no visual, solo voy a poder ver componentes no visuales. Si un módulo es visual, voy a poder ver componentes visuales y no visuales. Bueno, a nivel de componentes tenemos la paleta estándar, que es la paleta más usada, o los componentes estándar de Windows. Tenemos una paleta adicional. Esta pues nos complementa un poco la paleta estándar y tiene ciertos tipos de objetos parecidos, pero con leves diferencias, como estos botones, el Control Image, por ejemplo. Bueno, tenemos algo de Win32, un Image List, aunque este nombre está un poco desactualizado, bueno, pero son cosas que trabajan directamente con las APIs de Windows, igual que estos controles de System. Diálogos, puedo abrir un Open Diálogo, un Save Diálogo, Open Picture Diálogo, entonces puedo abrir un objeto en particular, puedo guardar un archivo, puedo colocarle filtros, por ejemplo, imprimir, buscar, reemplazar. Entonces hay ciertas cositas. Acceso a datos, bla, bla, bla. O sea, son muchos componentes los que vamos a encontrar. Bueno. Por último, tenemos acá el Project Manager. El Project Manager inicia con un Project Group. Así exista un solo proyecto, siempre va a haber un Project Group, pero el Project Group solo se va a guardar o me va a pedir guardarlo si existe más de un proyecto. Si yo intento guardar este proyecto, solo me va a guardar el project1.exe. El Project Group
no lo guardaría. Pero si yo agrego un nuevo proyecto a este grupo de proyectos, o sea, tendría dos proyectos en este grupo de proyectos, el project group ahí sí se guardaría. Bueno, el project manager comienza por el project group, sigue con el nombre del proyecto. El ejecutable en Delphi se va a llamar tal cual como se llame este proyecto. Entonces, project1.exe, el ejecutable que se genere, se va a llamar project1.exe. Yo voy a presionar clic derecho sobre el proyecto. Yo puedo compilarlo, puedo construirlo o puedo limpiar el conjunto de archivos de las compilaciones anteriores para generarlo nuevamente. Esto a veces me genera o me soluciona ciertos problemas. ¿Qué puede pasar? Puede quedar un error pegado en memoria. Es muy común en Windows. En teoría, la memoria debe limpiarse cada vez que se compila un nuevo proyecto, pero en la realidad eso no pasa. En ciertas ocasiones pasa muy de vez en cuando, pero pasa que queda algún error pegado en memoria. Yo ya corregí mi error, pero el error sigue ahí, arraigado y no me deja continuar. Entonces yo presiono Clear, luego vuelvo a dar clic derecho sobre el proyecto, presiono Build para que me construya los archivos y luego vuelvo a presionar clic derecho y Compile para que me genere el ejecutable. Y esta es una forma de limpiar los errores cuando se quedan pegados en memoria y ya no están dentro de mi código fuente. Bueno, voy a volver a presionar clic derecho. Puedo ver diferentes opciones como ejecutar. Este ejecutar sería ejecutar sin depuración, que es este botón el equivalente, o ejecutar con depuración, perdón, sería el run, que sería este, ejecutar con depuración, y ejecutar sin depuración, que sería el botón que no tiene el inserto. Puedo agregarle a este proyecto unidades existentes. Entonces yo puedo buscar alguna unidad que exista y se la puedo agregar a este proyecto. Vuelvo a presionar clic derecho. Puedo agregarle opciones, por ejemplo, un BCL for, una unidad, otra cosa, y puedo buscar en Delphi Files que le voy a agregar a este proyecto. Bueno, puedo remover cosas del proyecto. Yo puedo decirle remuévame este component 2, no lo voy a utilizar. Como también puedo pararme sobre el objeto y decirle remover del proyecto. Ahora, si yo le doy remover project, él me quita el proyecto del grupo de proyectos. Bueno, salvar, solo me salvaría esta unidad. Si ya está si ya está guardada, pues la guarda en la misma carpeta, guardar como, renombrar, le cambia el nombre Add to Version Control. Es si yo estoy trabajando con programas de control de versiones tipo Subversion, por ejemplo, es uno de esos. Entonces yo puedo sincronizar Delphi con esos programas de control de versiones, de tal manera que yo trabajo en mi máquina de desarrollo, tengo un servidor de control de versiones sincronizado con Delphi y cuando yo le digo Add to Version Control, él sube estos archivos, o más bien los cambios detectados, los sube al servidor de control de versiones. View Source. Este archivo de proyecto tiene un código fuente, el cual yo puedo ver. Voy a presionar View Source y la estructura es muy similar al del resto de las unidades, pero no es igual. Si me doy cuenta, no hay una cláusula interfaz ni implementación. Tengo el encabezado en una cláusula, en una unidad común y corriente. El encabezado inicia con unit y sigue del nombre del archivo, que en este caso sería Unit 2. En el caso del archivo del proyecto, inicia con la cláusula
o la palabra reservada del sistema program seguida del nombre del proyecto. Ahora, aquí hay una pregunta tipo certificación. El archivo cuyo encabezado comienza con la cláusula program es A, una unidad, B, un archivo de proyecto, C, un módulo de datos, D, ninguno de los anteriores. Entonces, por eso estoy detallando poco a poco en cada una de las partes, porque aunque uno no crea, de aquí pueden salir preguntas puntuales dentro del examen de certificación. Entonces todos los archivos de proyecto inician con la cláusula program, seguidos por el nombre del proyecto, luego los uses, todas las unidades, tanto del sistema como mis unidades propias, si se dan cuenta que aparece el Unit 1 y el 2, y luego aparece un begin y un end donde pues realmente la aplicación se inicializa. Este sistema viene del antiguo Pascal. Delphi hereda, o Delphi viene, es un descendiente de Pascal, entonces él aún mantiene muchas de las cosas que en el Pascal se conservaban. Entonces, realmente el que lanza o el programa inicia por el de este archivo y de aquí se lanzan el resto de unidades que se necesitan. Por ejemplo, vemos a esta application.run que me dispara el programa. Bueno, ordenar, esto simplemente es ordenar. Modeling Support ya vamos a ver esa parte, para activar el modelado. Format Project Source. Format Project Source lo que hace es darle formato a mi código. Por ejemplo, miren, yo voy a hacer esto, voy a unir esto, voy a presionar clic derecho y por aquí veo Format Source, yes, y automáticamente él me le da un formato al código. Esta sería la misma opción que si voy al project, clic derecho, Format Project Source y me hace el formateo del código. Por último, las opciones del proyecto. Estas opciones que yo puedo modificar acá viven y existen única y exclusivamente para este proyecto que yo tengo. Si yo cierro este proyecto y genero un nuevo proyecto, pues las opciones de proyecto van a aparecer por defecto. Entonces puedo jugar con ciertas propiedades, por ejemplo, el compilador de Delphi, condiciones definidas. Si yo doy clic, puedo pues definir condiciones. Esto es mejor no tocarlo si no sabemos exactamente lo que estamos haciendo, porque podemos dañar el proyecto y nos puede quedar totalmente inservible. Entonces, a nivel de compilación, por ejemplo, puedo trabajar o activar o desactivar ciertas directivas. Miren que muchas de las cosas por defecto están en falso. Al yo jugar con estas opciones, puedo o incrementar o decrementar el tamaño del ejecutable final. Entonces, por ejemplo, miren, generar documentación XML. Aquí hay opción también para generar la metadata relacionada con mi proyecto, con mi ejecutable. O sea, hay muchas opciones. Advertencias, proceso de leaking, directorios y condiciones. Entonces hay muchas cosas. A nivel de formularios, por ejemplo, yo puedo decidir cómo se crea un formulario, si el formulario se va a crear automáticamente o si simplemente va a estar habilitado para que yo lo cree por código. Puedo elegir cuál va a ser el formulario principal o pues, por dónde va a iniciar mi aplicación. Pues a nivel de aplicación,
puedo cambiar el icono, jugar con los temas en tiempo de ejecución, las apariencias, información de la versión, acá hay un poco de metadata, entonces, pues, company name, file description, versión, paquetes. Estos son los paquetes que mi programa va a poder utilizar. Si yo no los habilito en tiempo de ejecución, el programa pues se cuelga, en pocas palabras. Y bueno, puedo trabajar con variables de entorno, por ejemplo. Bueno, vamos a hacer un receso de unos 10 minuticos y continuamos con el Project Manager. Entonces, en 10 minutos nos volvemos a ver y continuamos con la descripción del Project Manager. Vamos a continuar. ¿Estamos listos? Bueno, hayamos quedado en el archivo de proyecto. Bueno, con respecto al archivo de proyecto, por ejemplo, miren, esta parte, Application Create Form, estos formularios se están creando automáticamente. Si yo voy a las propiedades del proyecto, voy a dar clic derecho sobre el proyecto, Options, y voy a la opción Forms, voy a mover esta ventana un poco, y cambio el formulario 2 y le digo que no se crea automáticamente, sino que simplemente se crea cuando yo lo decida y presiono OK. Miren lo que sucede. Application Create, desaparece el formulario 2 automáticamente. Entonces yo puedo o utilizarlo por código o ir a las opciones del proyecto y volverle a decir al formulario 2 que se crea automáticamente y el código va a aparecer ahí. Bueno, Build Configurations o configuraciones de la construcción del ejecutable. Cuando yo utilizo estas opciones, tengo dos posibles opciones, el debug o el release. Yo voy a guardar este proyecto, voy a presionar Save All. Recomendación cada vez que estén trabajando en Delphi, para cada proyecto que vayan a guardar, creen una carpeta independiente. Entonces yo puedo decir ejemplo 1, guardar, guardar, guardar. Voy a compilar en debug, voy a seleccionar release y voy a compilar en release. Ok, ahora ingresamos a las carpetas y vemos las diferencias a nivel de carpetas. Entonces, a nivel de debug es el modo depuración dentro del ejecutable. Se están agregando ciertas herramientas de depuración como manejo de excepciones, aserciones, incluidas dentro del ejecutable. Lo que quiere decir que yo me despreocupo un poco por el manejo de excepciones y el propio ejecutable se encarga de eso. Pero esto incrementa el tamaño del ejecutable considerablemente. Release quita todo ese manejo de excepciones que se agregan dentro del ejecutable. En teoría, yo ya he depurado mi aplicación, sé qué errores puede tener, cómo manejar las excepciones. El control de excepciones me tocaría hacerlo manualmente. A nivel de carpetas, bueno, release técnicamente se utiliza para liberar.
mi aplicación. Cuando yo ya la voy a distribuir, la última compilación que yo le hago a mi aplicación es el modo release. Entonces, en tiempo de desarrollo, yo trabajo en debug. Cuando yo ya voy a hacer la distribución de mi aplicación, cambio a modo release. Yo había creado ejemplo 1, por acá está. Veo que hay una carpeta llamada Win32 porque es la plataforma en la que yo estoy trabajando. Cuando ingreso hay una carpeta llamada debug. Veo el project1.exe, voy a mirar sus propiedades. Me doy cuenta que el archivo pesa 10.3 megabytes. Voy a ingresar a release. Veo el ejecutable. Y veo que el archivo pesa 2 megas. Nada más. Esta diferencia incrementa dependiendo de la robustidad o del tamaño de mi aplicación. Bueno, vemos la opción Target Platforms. Target Platform me permite configurar las plataformas de destino. Cuando estamos trabajando a nivel de BCL, solo puedo trabajar dos tipos de plataformas: Windows a 32 bits y Windows a 64 bits. O sea que yo puedo presionar clic derecho, decir Add Platforms y seleccionar Windows a 64 bits. Ahora, yo no voy a poder ejecutar esta aplicación porque esta máquina virtual es a 32 bits. Pero, a pesar de que no puedo ejecutarla, sí puedo compilarla. Entonces puedo compilar en la plataforma Windows 64 bits en modo debug o compilar en Windows 64 bits en modo release. Voy a volver a cambiar de plataforma 32 bits y voy a revisar nuevamente mi conjunto de carpetas. Y me doy cuenta que aparece una carpetica llamada Win64. Si ingreso a Win64 voy a tener nuevamente las opciones de debug. Veo mi ejecutable. Ya mi ejecutable pesa un poco más porque es a 64 bits. Esta ya pesa 11,6 megas. Y también tengo el modo release y me doy cuenta pues que también pesa un poco más. Bueno, lo siguiente que tengo son las unidades. Delphi maneja el concepto de unidades. Los archivos donde se guarda mi código fuente son las unidades. Estos archivos manejan la siguiente estructura. Vamos a ver este que está en blanco. Tenemos un encabezado igual que en el program, pero ya se maneja la palabra reservada unique más el nombre de la unidad. Otra pregunta tipo certificación. La palabra reservada unique se utiliza para archivos de proyecto, unidades, módulos de datos, ninguna de las anteriores. Bueno, tenemos la sección interface. Podemos definir la sección de interface como un bloque de declaraciones. Luego viene la cláusula uses. Delphi compila el código fuente de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Lo que quiere decir que las cláusulas uses que yo agregue en esta sección de interfaz serán vistas en todo el programa. Yo también puedo hacer una cláusula uses en implementación. Yo puedo decir unique1.com. Lo que quiere decir que este unique1 será visto desde la línea de código, en este caso 23, en adelante. O sea que si yo hago alguna implementación o hago alguna referencia al unique1 antes
de implementación no va a ser vista. Luego tenemos la sección Type. La sección Type me permite definir nuevos tipos. Las clases serían definidas dentro de la sección Type. Ahora, en Delphi, todo lo que se declare dentro de la sección, Type se convierte automáticamente en un nuevo tipo de dato para este proyecto. Luego encontramos una sección var. Estas van a ser declaraciones globales a nivel de la unidad, no a nivel de la clase. Luego encontramos la sección implementación, que es donde yo voy a implementar todo lo que yo declaré previamente en la sección de interfaz. Ejemplo, voy a crear un procedimiento, mi procedure, voy a presionar clic derecho sobre él, complete class a cursor, y veo que en la sección de implementación, él me pega el bloque de implementación o la plantilla de implementación para esta declaración. Bueno, todo programa en Delphi inicia con un encabezado y termina con un en punto. Si yo tumbo este en punto, pues mi programa va a fallar. Yo lo voy a eliminar, voy a compilar y me doy cuenta del tipo de error que se está presentando. O sea, no hay un fin de archivo. Un fin de archivo no fue encontrado. El fin del archivo o del código fuente en Delphi es en punto. Entonces, si yo compilo nuevamente, ya no hay ningún tipo de error. Bueno, con respecto a las unidades, si yo despliego el nodo de la unidad, me doy cuenta que aparece en unit.dfm. El punto .dfm es la información visual o la información de todas las propiedades que esta unidad contiene. Yo puedo ver, y esta es otra pregunta tipo examen de certificación, yo puedo ver el contenido del archivo DFM dentro del entorno de desarrollo de Delphi. Por ejemplo, yo puedo presionar clic derecho en cualquier parte y hay una opción que dice View as Text. Si yo presiono View as Text, estoy viendo el contenido del archivo de Delphi. Entonces, por ejemplo, una pregunta tipo examen de certificación. ¿Qué archivo o archivos se pueden ver dentro del entorno de desarrollo de Delphi? Entonces, A, .pas.dfm, B, .exe, .dll, C, ninguna de las anteriores. Entonces, pues sería en este caso la A. Yo puedo ver los archivos .pas y los .dfm. Ahora, si yo quiero volver a ver mi diseño, yo puedo View as for, darle View as for y vuelvo a ver el diseño de mi formulario. ¿Listo? Ahora, la información que aparece en el archivo .dfm son las propiedades que aparecen en el inspector de objetos. Me definen cada una de las propiedades de cada uno de los objetos que se encuentran dentro de mi proyecto. Yo también puedo ver, si lo deseo, esto en un bloc de notas. Yo puedo abrir el unit1.pas y puedo abrir el unit1.dfm. Y aquí tengo los dos archivos. Ambos pueden ser vistos dentro del entorno de desarrollo. O sea, esa es una pregunta que es muy posible que caiga. Bueno,
Entonces, los archivos que yo programo, donde está la lógica de mi programa, son los archivos con la extensión .pas y donde se encuentra la información de todas las propiedades de los objetos es el archivo .dfn. Bueno, hay otra opción. Un momento, por favor. Ok, continuamos. Vamos a ver ahora algo que es el Model View, el soporte para modelado. Cuando yo doy clic al lado de la pestaña de Project Manager, está la pestaña Model View. Cuando doy clic en esa pestaña, él me dice que si deseo activar el modelado o el soporte para el modelado, pues si le digo sí, se activa. Si le digo no, no se activa y me queda esta pestaña en blanco. Ahora, la pregunta, ¿cómo haría para volver a activar el modelado? Voy al Project Manager, me posiciono sobre el proyecto, presiono clic derecho sobre él y veo la opción que dice Modeling Support. Doy clic en él y él ya me dice, pues me mostraría la lista de proyectos del grupo de proyectos y ya puedo decirle que quiero activar el modelado. Entonces voy a Model View, puedo ver las diferentes opciones. Voy a presionar clic derecho sobre el project y puedo ver el modelado a nivel de unidades o de namespace. ¿Listo? Ahora la pregunta es, listo, muy chévere, pero yo quiero ver el modelado a nivel de diagrama de clases. Entonces selecciono cualquier unidad que se encuentre dentro, pues, de este esquema, doy clic derecho sobre ella y le digo Open Diagram. Automáticamente voy a ver el diagrama de clases de esta unidad. Entonces estaría haciendo ingeniería inversa sobre el código para generar el diagrama de clases. Igualmente, puedo ver que aparecen en el Tool Panel los diferentes componentes o objetos que puedo utilizar para la diagramación. Por ejemplo, puedo agregar una nueva clase. Le voy a poner un nombre, T, clase, o T, mi clase 2. Puedo agregarle métodos a esto. En este caso estoy agregando una función. Como podemos ver en este instante, aparte de las funciones, puedo dar clic derecho sobre la función y decirle, bueno, agrégueme también un procedimiento. Puedo colocarle el nombre que yo quiera a este procedimiento. Puedo agregar propiedades, puedo agregar campos. Vamos a agregar algunos campos. Por ejemplo, documento. Voy a agregar otro campo. Nombres. Y vamos a agregar un último campo acá. Apellidos. Ok. Ahora yo estoy trabajando sobre el Unic 1. Voy a verificar el código del Unic 1. Y me doy cuenta que apareció automáticamente en el código la clase que yo definí visualmente en el diseñador de clases. Entonces me aparecen los campos, me aparece function, me aparece procedure. Voy a volver al diagrama, pues yo puedo hacer relaciones entre estas clases. Por ejemplo, yo puedo relacionar las dos clases. Pueden ser asociaciones o pueden ser dependencias. Técnicamente depende de lo que yo necesite.
¿Listo? Bueno, ahora, no solo puedo trabajar con diagrama de clases, sino puedo utilizar otros tipos de diagramas. Yo voy a dar clic derecho, pues puede ser sobre el project o sobre cualquier unidad, y veo que dice Other Diagram, presiono ahí y miren los diferentes tipos de diagramas que puedo utilizar. Diagramas de secuencia, diagramas de colaboración, un ejemplo, Other Diagram, casos de uso, diagrama de clases. Entonces, por ejemplo, a nivel de diagramas de casos de uso, agregué un diagrama de uso, veo los componentes relacionados con este tipo de diagramas, puedo agregar un actor, puedo agregar casos de uso, y puedo pues hacer las diferentes relaciones entre los diferentes objetos que yo agregue acá. A ver, esto no está teniendo ninguna lógica, simplemente es algo de ejemplificación. Para que veamos cómo podemos trabajar todo esto. Entonces miren, yo puedo colocarles labels y puedo trabajar diferentes cosas. Bueno, lo siguiente que nos interesa, bueno, esto es del Model View, aquí no voy a detallar mucho. Bueno, algo importante es que yo puedo generar la documentación en formato web de todos estos diagramas que yo he creado y están relacionados con mi proyecto. Ahora, yo puedo crear un diagrama de clases, por ejemplo, sin necesidad de crear un proyecto. Pero si yo quiero que ese diagrama de clases me genere el código sobre algún proyecto después, eso se me puede presentar o tornar un poco difícil. Si ustedes quieren hacer eso, yo les recomiendo que desde el principio creen un proyecto en blanco vacío y después sí le agreguen el soporte al modelado y le agreguen los diagramas de clase. Ahora, yo veo una opción que dice generar documentación, doy clic ahí, presiono, bueno, me pregunta la ruta, le digo que guarde todo y le digo OK, yes, y él comienza a generar la documentación. Dentro del conjunto de archivos se crea una carpeta llamada out o salida en donde voy a poder ver o encontrar todos estos archivos. Bueno, aquí está cargando. Aceptar. Y veo que, pues, bueno, esperemos que el Internet Explorer. Veo la documentación, permitir contenido bloqueado. No. Puedo ver la documentación. En este instante, pues de este lado izquierdo debe aparecer Java. Bueno, en este lado izquierdo debe aparecer un menú de navegación para yo navegar por las diferentes opciones y los diferentes diagramas. Puedo ver las descripciones. Por ejemplo, este diagrama de usos. Bueno, Internet Explorer está un poco quedado. Bueno, aquí puedo ver el diagrama de casos de usos que establecí.
Puedo ver la información, por ahí deben aparecer las diferentes explicaciones que tenía ese caso de uso. Voy a retroceder. Sobre el Unit 1 puedo ver el diagrama de clases con las relaciones y todo como yo lo había planteado dentro del diseño. Bueno, en la carpeta ejemplo 1 voy a encontrar algo que se llama out, dot, y aquí voy a encontrar pues una especie de diccionario de datos y voy a encontrar también mi archivo donde está la documentación. Ok, bueno, siguiendo en Delphi, la siguiente pestaña es Data Explorer. Data Explorer me permite el acceso a datos y veo que hay una opción que dice DB-Express. DB-Express es una tecnología de acceso a datos. De hecho, el examen de certificación que se va a presentar se basa en esta tecnología de acceso a datos. ¿Qué tecnología de acceso a datos encontramos dentro de Delphi? Aparte de DB-Express, encontramos una tecnología llamada DBE. Bueno, yo voy a buscar las tecnologías. Bueno, DB-Express y sus componentes, incluyendo el objeto de conexión, lo que quiere decir que el Data Explorer y todos los objetos del Data Explorer están diseñados para funcionar con DB-Express. Bueno, tenemos una tecnología llamada DBE. Esta es una tecnología un poco vieja. Todavía tiene soporte, hay muchas empresas que trabajan con esta tecnología, pero no es tan rápida y tan eficiente. Es muy fácil de manejar, pero no es tan rápida. DB-Express es mucho más rápida que esta tecnología. Tenemos GDO. GDO sería la tecnología de ADO de Microsoft, Active Data Access Data Object, creo que es lo que traduce ADO. Dentro del entorno de desarrollo de Delphi la encontramos como GDO. Voy a buscar la pestaña. A ver, vamos a buscar la pestaña. No las veo. Aquí está, DGO. Entonces, esta es la tecnología de conexión ADO. Y existe una nueva tecnología de conexión llamada FireDAT. FireDAT es muy fácil de manejar, es muy intuitiva. Fuera de eso, es un acceso universal a datos. Cuando yo hago mi aplicación, yo incluyo el driver del cliente dentro de mi aplicación, lo que quiere decir que si yo llevo mi aplicación a una máquina cliente, en esa máquina cliente no hay necesidad de instalar el driver de ese motor de base de datos. Un ejemplo, cuando trabajamos con SQL Server, encontramos dos opciones: el motor de SQL Server, el SQL Express y el Manager Studio de SQL Server, pero también se necesita, si yo me quiero conectar remotamente a esa base de datos, en la máquina cliente, el cliente de SQL Server instalado. Entonces, con FireDAT me ahorro ese paso, no tengo que hacer esa instalación. Si nos damos cuenta, hay una opción que dice FireDAT Links y están los drivers para diferentes opciones de bases de datos. Pues tengo los componentes de conexión de FireDAT, algo que hace universal a FireDAT es este componente, Wake Cursor. Resulta que todos los motores de bases de datos manejan el concepto del cursor, pero no en todos los motores de bases de datos el cursor se comporta de la misma manera.
Entonces, ese componente no tengo que configurarlo, solo agregarlo, se encarga de configurar el cursor por mí. Ok, entonces nuestro examen de certificación se va a fundamentar en DB-Express. En particular, encontramos este componente, el SQL Query. Este componente dentro de la documentación se habla un poco sobre él. Algunas características es que es un componente unidireccional, lo que garantiza una gran velocidad en el rescate de información del componente. En pocas palabras, unidireccional solo puede ir hacia adelante. Yo puedo recorrer este componente en una sola dirección. Ok, bueno. Podemos encontrar diferentes tipos de ejecución. Técnicamente hay dos ejecuciones. Una ejecución sin depuración, que sería este icono, y una depuración con ejecución, que sería este icono, el que tiene el insecto, la mariquita o la vaquita de San Antonio. Bueno, ¿qué sucede cuando yo ejecuto con o sin depuración? Primero, el entorno de desarrollo de Delphi solo puede ejecutar una aplicación con depuración al mismo tiempo. Sin depuración puedo ejecutar tantas aplicaciones como yo necesite. ¿A qué me refiero? Yo a este proyecto, o más bien a este grupo de proyectos, le voy a agregar un nuevo proyecto, le voy a decir un BCL Form Application. En este instante tengo dos proyectos. Entonces voy a ejecutar el primer proyecto con depuración y si intento ejecutar el segundo proyecto con depuración, miren que automáticamente me dice que el depurador está ocupado en otro proceso. Entonces no puedo ejecutar. Si yo digo OK, él me cierra la aplicación anterior para ejecutarme esta nueva. Sin depuración, yo puedo ejecutar dos proyectos al mismo tiempo y no hay ningún problema. Entonces miren que aquí tengo dos proyectos diferentes ejecutándose al mismo tiempo. Esto lo puedo hacer porque estoy ejecutando sin depuración. Ahora, con depuración tengo otra opción. Puedo depurar o puedo ver el contenido de las variables y el contenido, ver el código línea a línea. Yo voy a declarar una variable a de tipo integer. Esta variable a le voy a asignar inicialmente un 0, después le voy a asignar un 1, después le voy a asignar un 2 y voy a hacer un show message y voy a convertir esta variable a string y voy a colocar un punto de interrupción acá. Voy a ejecutar, miren que este código yo lo agregué sobre un botón. Voy a presiono el botón, Delphi se detiene y puedo ver el valor de A. En este caso A tiene un valor basura. ¿Por qué? Porque A se declaró como entero, pero no se ha inicializado. Entonces, a medida que yo recorro línea a línea, esto lo puedo hacer con la tecla F8. También hay una opción por el menú. Acá está, dentro del menú, Run, Stick Over. Puedo darle clic acá o presionar la tecla F8. Voy a avanzar a la siguiente línea. Veo el valor de A. Me doy cuenta que A ya vale 0. Voy a la siguiente línea. Me doy cuenta que A
ya vale 1, voy a la siguiente línea a ver, no estoy posicionando, vale 2, y pues la siguiente línea me desplegaría el show message. Y aquí continúa, él a veces ingresa a unidades pues del código, pues yo puedo volver a presionar el botón de ejecución y él continúa su ejecución. Otra ventaja de ejecutar con depuración es que tengo una opción de detener mi aplicación. Estos temas sobre la ejecución con depuración y sin depuración pueden caer en el examen de certificación. Entonces es posible que les pregunten cuántas unidades puedo o cuántos proyectos puedo ejecutar con depuración. 1, 2, 3, indefinidos. Pues sabemos que es 1. Una ventaja. Muchas veces, por errores de programación, yo puedo enloquecer mi aplicación y mi aplicación no va a responder. Uno de los errores más comunes es un ciclo infinito. Por algún motivo, llegué a un ciclo infinito dentro de mi aplicación y mi aplicación se queda en no responde. La única forma de cerrarla es presionar control al suprimir, ir a los eventos, bla, 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 bla. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Veo que hay una opción para detener la aplicación. Cuando la presiono, mi aplicación se detiene. Entonces, esa es la ventaja de programar con depuración. Entonces, puedo controlar el programa línea a línea, saber qué valores tienen las variables en cada línea de código, saber si entra o no entra un if, por ejemplo, si se cumple o no una condición, puedo detener mi aplicación en cualquier momento. Bueno, compañeros, por hoy es todo. Esto era como una introducción al entorno de desarrollo. Si se dieron cuenta, a medida que íbamos avanzando, les iba comentando que hay varias preguntitas solo del entorno de desarrollo que pueden salir dentro del examen de certificación. Por eso uno profundiza un poco en este tema. Entonces, la próxima sesión sería el próximo lunes, el mismo horario, de 4 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces, que terminen de pasar un buen día. Bueno, más bien ya una buena noche y hasta el lunes.